tengo nada que ver en esta decisión y se corrió. La cautelar presentada por la CGT sigue su curso entonces para saber si la ley es o no es constitucional. Por otro lado, ayer y antes de ayer, una batería de datos oficiales del INDEC de marzo, y esto nos está mostrando un cambio de tendencia en el curso de la economía o de la actividad económica. El IPI minero, ya saben, en marzo dio 10,4% interanual y dio 2,4% de aumento mensual contra febrero. El índice de producción industrial, el IPI, que es manufacturero, esto es las fábricas, aumentaron en el mes 3,2% y 12,7% entre marzo de este año y marzo pasado. Y después tenemos la construcción, que subió 4,7% en el mes y interanual subió 12,7%. Si miramos el panorama completo, vamos a ver que 8 de 9 categorías que incluyen el índice crecieron en marzo respecto de febrero. Esto está indicando para los analistas económicos que la tendencia de caída se revirtió y ahora estamos ante un sendero de crecimiento. Veremos cómo da abril. Por último, tenemos que la inflación de esta última semana o de la primera semana de mayo fue de 0% para alimentos. Quiere decir que los alimentos prácticamente no se movieron. 45 analistas que participan del REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, dieron cuenta en la última semana del mes pasado que la tasa de inflación de abril, que vamos a conocer la semana próxima, daría 2,6%. Esto es un estimado de 45 consultoras haciendo el cálculo. Es la mediana, es el dato del medio. Las consultoras esperan, escuchen este dato, que en agosto la inflación perfore recién en agosto el 2%, que llegue a 1,8%. Agosto es el mes clave o el mes bisagra porque es el mes en el que el presidente de la Nación dijo que la inflación iba a comenzar con 0. Es el mes en el que el presidente insiste en que la inflación argentina debería confluir con la inflación internacional, o sea, la de los Estados Unidos. Por último, tenemos una última noticia que dice que el AFA-Gate, los veedores del gobierno fueron a la AFA, a la Superliga, para iniciar lo que se llama el control de balances y contratos. Estamos hablando de este caso de investigación de múltiples desvíos millonarios en el fútbol argentino. La nueva etapa de fiscalización impuesta y dispuesta por el Ministerio de Justicia prevé el acceso formal a la documentación societaria administrativa de todas las entidades que conduce Claudio Chiquitapia. Todavía no hay novedades respecto a su libertad para poder moverse y viajar al Mundial, pero sí sabemos que ahora el Estado puso un vedor para revisar cómo fueron las cuentas y cómo fueron los desvíos de dinero que faltan en los clubes argentinos. 7:23 de la mañana, seguimos en ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Hablamos ahora del mundo del deporte, de lo que dejó la gran victoria de River entonces allí en Venezuela, partido que tenía el equipo del Chacho Coudet ante Carabobo, que también mezclaba el Chacho justamente lo que tenía que ver con la nómina, colocaba varios jugadores que quizás no han tenido tanta regularidad y bueno, ya sobre el final entonces logró ganarlo. Un River que no brilló, que dominó la primera parte, que incluso tuvo las opciones para colocarse en ventaja. 26 minutos, se sanciona un penal a través del VAR, se lo cometen a Freitas y allí Juan Fernando Quintero tiene la posibilidad entonces de patearlo. Bruera, arquero argentino además, ahora en las filas de Carabobo, enfrente de Juan Fernando, el jugador colombiano. Se equivocaba Juanfer con el remate, lo admitió ya sobre el final y bueno, así cerraba entonces ese primer tiempo, que además dejó también otro llamado del VAR, Castillo, que le cometía también una falta a Freitas, y ahí Carabobo se quedaba entonces con un hombre menos ya para afrontar todo el segundo tiempo y jugarlo con 10. Minuto 14, Maxi Mesa, que conectaba justamente un tiro de esquina, también de Juan Fernando, así llegaba el 1-0 entonces para River en Venezuela, y al minuto 77 también Juan Cruz Mesa, que había ingresado recientemente, metía un planchazo, se sancionaba penal para el equipo venezolano, Matías Núñez lo convertía, concretaba así el 1-1. ¿Qué pasó al minuto 81? Bueno, quedaba mal parado realmente River, más allá de contar con esos 11 hombres. Santiago Beltrán, que sale bastante del área, para el árbitro comete una falta, lo expulsa al arquero de River, que venía siendo figura en diferentes compromisos, y ahí Viña es quien tiene entonces que tomar el arco porque ya se había terminado la ventana de cambios.
Todo eso en el cierre. Luego Maxi Salas, el hombre encargado entonces de anotar el 2-1 y de que River se quede con la victoria entonces en Venezuela. El Chacho Coudet hizo un balance de lo que fue el partido, de esas situaciones polémicas, y así hablaba el técnico de River. Para mí no es expulsión y no es penal. Claro, la volví a ver. Ni es expulsión ni es penal. No sé cómo ustedes afuera, pero es claro que va el jugador hacia afuera con 2 jugadores cerrando, no es expulsión y no es penal el otro. El jugador de Carabobo le pega a Juan Cruz. Era inmerecido hasta el empate. Un partido que el primer tiempo podríamos ir ganando por 2-3 goles, donde el único tiro al arco que recibimos fue el penal. Y bueno, donde tuvimos la mala fortuna de errar el que tuvimos a favor y el arquero, creo que claramente el arquero de ellos fue la figura del partido. Así que creo que en el análisis general se vio muy clara la postura que tuvimos, que vinimos a buscar los 3 puntos y que nos llevamos lo que vinimos a buscar justamente. Era más que injusto hasta irnos con el empate. La palabra entonces del Chacho, ya pensando en lo que tiene que ver con el partido del fin de semana. Recuerden, River en playoff enfrentará entonces a San Lorenzo y quedó primero de su grupo con 10 puntos ahí en la Copa Sudamericana. Ya va a afrontar partido entonces el domingo a las 7 de la noche ante el Ciclón. 20 de mayo enfrentará a Bragantino 9:30 de la noche y a la semana siguiente el último compromiso de fase de grupos de la Sudamericana ante Blooming. Now. La batería es William, mi batería es William. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo.
Me hiciste reír, me arrancaste una sonrisa de la cara a esta hora de la mañana. Bueno, ahí escucharon gente opinando sobre cómo estuvo ayer en la entrevista Manuel Adorni, el jefe de gabinete, en su situación personal, particular, patrimonial, pero incluso en su situación laboral. El presidente lo acompaña en esta, lo defiende, lo avala en su cargo, pero la sociedad no le está respondiendo, la sociedad lo critica porque no le cree. Entonces hay como una especie de contradicción en esto o intereses contrapuestos, porque así como el presidente lo ve a defender o lo ve inocente y cree que si lo suelta hoy, mañana vienen por otro ministro, por otro lado la sociedad piensa de que Manuel Adorni no solamente debería dar explicaciones, sino debería dar un paso al costado. Dejanos un mensaje al 11 80 600 979, acordate, ¿lo viste tranquilo? ¿Lo ves tranquilo? ¿Qué te pareció su estrategia y su nueva argumentación? No está hablando con la prensa ni en público sobre el tema porque no quiere intervenir en la decisión judicial. Cambiamos de tema por completo y ahora nos vamos a meter con el dólar. ¿El dólar en la Argentina está caro o está barato? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace y los analistas consultados contestan depende. ¿De qué depende? De que si el dólar para un argentino puede estar barato o puede estar caro. Bueno, cuando asumió el presidente de la Nación, Javier Milei, para tener una idea de cómo estaba el dólar estaba en 400 pesos. Siempre hablamos del oficial mayorista. ¿Por qué? Porque ese es el dólar que mira el Banco Central para tomar decisiones de política monetaria. En este caso, el dólar estaba en 400 pesos por dólar. Asume el gobierno de Javier Milei en diciembre y el 12 de diciembre de 2023 el dólar sube 51%, se va a 820 pesos. Ustedes se van a acordar. Esta devaluación masiva que se hizo adrede y se hizo calculada generó un impacto de lleno sobre la inflación. Sin embargo, en ese momento, una vez que pasó la tormenta, todos nos acostumbramos a un dólar que estaba en línea prácticamente con el dólar libre, con el dólar blue o con el dólar MEP, que en ese momento estaban cerca de los 900.000 pesos. Depende del día de la cotización. Entonces, en 30 meses, el gobierno subió el dólar oficial mayorista un 68%. Es decir, al principio lo administró el Banco Central hasta que llegó la apertura del cepo y ahora el dólar flota. Y el dólar está en 1.388 pesos. Ese dólar de 1.388 pesos contra la inflación subió casi el 70%, pero la inflación en esos 30 meses fue de 300. Entonces, podríamos decir que el dólar quedó atrasado contra los precios. Pero está mal mirar el dólar oficial si nosotros, como argentinos, teníamos de referencia solamente el dólar libre. Y en ese momento el dólar libre era o el MEP o el Blue. Y el MEP y el Blue en 30 meses subieron 40% contra 300% de inflación. Entonces, en ese caso, podemos decir que el dólar está atrasado o que está adelantado. O que está en un precio de equilibrio. El gobierno responde rápido y dice, la única respuesta a eso es que nuestra balanza comercial es superavitaria. En el último dato de marzo, el intercambio comercial de bienes aumentó 17% en un solo mes. Es más que en el mismo mes del 2025. El saldo nos dio más de 2.500 millones de dólares y el total de las exportaciones de bienes en la Argentina fue de casi 15.000 millones de dólares. Entonces, si el dólar está atrasado, ¿por qué hay tantas exportaciones? Eso es lo que se pregunta el gobierno. Y los analistas que critican esta mirada del gobierno dicen el dólar está atrasado porque el dólar debería acompañar a todos los sectores que deberían exportar a un mejor precio o para ser más competitivos. Y empieza el debate de si es el tipo de cambio o si es en realidad el costo argentino lo que hay que mirar. Pero para nosotros, los humanos de a pie, que queremos saber si el dólar va a subir o no va a subir durante el año, ¿qué tenemos que mirar? Lo que dicen los analistas en cuanto a la proyección de cuánto va a costar el dólar en diciembre del 2026. Y según 45 consultoras que estimaron esta proyección para el REM, para el relevamiento de expectativas de mercado, sabemos que ellos dicen que como va a haber un superávit de cuenta corriente, probablemente el dólar no se mueva tan rápido o no se mueva tanto como esperaban para este año. De hecho, se espera que para diciembre el dólar oficial, que hoy está en menos de 1.400, esté en 1.676 pesos. ¿Escucharon bien? Va a estar 20% arriba de lo que está hoy, según las consultoras.
¿Y por qué digo esto, según las consultoras? Porque están haciendo un pronóstico. El pronóstico puede fallar. Ese pronóstico está basado en lo que pueda pasar con los precios. Es un 24% menos de lo que creían que iba a estar el dólar hace un mes. Es decir, hace un mes creían que el dólar iba a estar arriba de 1.700. Ahora ya el dato cambió. Y probablemente en un mes vuelva a cambiar para abajo. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos mirando los informes todos los meses. ¿A cuánto va a estar el dólar? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que después del primer semestre puede variar. Puede variar mucho, poco, pero puede variar. Y lo que hay que tener en cuenta es que este va a ser un año más de los 2 anteriores. El dólar va a ir por debajo de los precios de la economía. A las 7:37 seguimos hablando del deporte con lo que ocurrió ayer en Europa, ya definidas entonces las finales tanto de Europa League como de Conference. Juli, te cuento que el Aston Villa logró remontar esa semifinal, llegaba con marcador en contra después de enfrentar al Nottingham Forest, 1-0 llegaba el Forest con la ventaja y bueno, finalmente entonces el Aston Villa logró marcar 4 tantos en su casa, con la titularidad tanto del Dibu Martínez como de Emiliano Buendía, uno de los autores entonces de los goles allí en Villa Park. Esta victoria, esta remontada le permite al Aston Villa ubicarse nuevamente en una final de Europa, no lo hacía hace 44 años, en 1982 la última vez entonces que había llegado a final de Copa de Europa en su momento, y ahora buscará el título ante el Friburgo que logró ganarle entonces la semifinal al Sporting Braga. Unai Emery, el técnico del Aston Villa, que busca o llega a su 6ª final, quiere buscar entonces su 5º título y veremos qué pasa. Va a ser la final el 20 de mayo en Estambul, en la casa del Beşiktaş. Ahí se va a estar disputando ese título. Y del lado de la Conference también ya se conocen entonces los finalistas. Crystal Palace y Rayo Vallecano, con Augusto Batalla allí en el arco. Bueno, van a tener la posibilidad entonces de pelear por la Conference League. El Rayo Vallecano, que también ha hecho una campaña fantástica, y el Crystal Palace, que superaba entonces al Shakhtar Donetsk. Oliver Glasner, el entrenador del equipo inglés, muy contento por lo hecho, un entrenador que llegó también para cambiar un poco la situación de un conjunto que había arrancado de buena manera 2025-2026, no lo pudo sostener y por ahora, en lo que tiene que ver con rentado local, si bien no la pasa mal, quizás no es la temporada soñada para ellos. Ganó el Crystal Palace también, venía también con buena ventaja, logra seguir ampliando entonces esa diferencia y va a disputar ese título ya el 27 de mayo en Alemania, en Leipzig. Ahí se van a estar enfrentando entonces Crystal Palace y Rayo Vallecano. Esto por los 2 títulos, ya que quedaban por definirse entonces en Europa, las 2 finales. Recuerden que ya está ya está confirmada mejor la final de la Champions, 30 de mayo ahí en Hungría. Se va a estar disputando el título entre el PSG y el Arsenal. 97.9 Now. Ahora, pronóstico del tiempo. Hablamos del clima y saludamos a Ezequiel Marcusi, 7:39 de la mañana. Ese, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Juli? Muy buenos días para ustedes. Bueno, y hoy va a ser el día del viento. El viento va a ser el protagonista en gran parte del país porque, bueno, rigen alertas justamente por vientos intensos. El alerta es naranja para todo lo que es la costa, desde Chubut hasta la zona de Necochea, casi Mar del Plata. En este momento, sobre el sur de la provincia de Buenos Aires, hay ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Por ahora es lo que se ha registrado en la zona de Claromecó, y durante toda la jornada el viento va a ser muy importante. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, bueno, la sensación térmica va a ser muy bajita. Las temperaturas van a subir muy poquito durante este fin de semana. Las máximas no pasarían los 13 o 14 grados y sí, va a estar muy frío. Así que a tenerlo presente. Y lo más importante es que la sensación térmica va a ser menor todavía. En este momento, por ejemplo, en Ezeiza la sensación térmica es de 4 grados 1/10, producto justamente del viento. Bien, pero sin lluvia entonces para el fin de semana. Algunos chaparrones van a acompañar esta situación. Hoy algunos durante la mañana y durante el sábado puede ser entre el mediodía y primeras horas de la tarde. El domingo ahí sí ya no tenemos chance de lluvias. Bien, perfecto. Ese vamos a volver más tarde para seguir actualizando. Gracias.
41 minutos pasaron de las 7 de la mañana y tenemos que arrancar con el capítulo internacional, porque la guerra continúa y hoy es el día 68, aunque no lo crean. Estados Unidos atacó objetivos iraníes en el estrecho de Hormuz, esto fue ayer, y lo comunicó la Casa Blanca. El gobierno de Teherán lanzó drones y misiles contra destructores de los Estados Unidos, esto en defensa por estos ataques primeros. Los medios norteamericanos confirmaron ayer que Washington lanzó una ofensiva contra el puerto iraní de Qesm en la ciudad de Bandar Abbas. Y esto genera un conflicto porque se interrumpe el alto al fuego. Mientras tanto, el régimen iraní acusó a los Estados Unidos de violar la tregua y sostiene que deben defender el alto a fuego porque hace un mes que se firmó y ya se está incumpliendo. Estas son las novedades de la guerra. Mientras tanto, el petróleo sigue cotizando por debajo de los $100 por barril y eso está afectando positivamente a los mercados de capitales, al menos esto pasó ayer y también pasó antes de ayer. En cuanto al resto de las noticias internacionales, tenemos que el Departamento de Justicia norteamericano investiga operaciones especulativas en futuros de petróleo por más de 2.600 millones de dólares. Estamos hablando de uno de los hechos que podría, de confirmarse, ser un escándalo internacional porque sería información asimétrica que tendrían algunos o que han tenido algunos bancos de inversión e inversores privados que, en función de tener vínculo con la Casa Blanca, se alistaron para comprar commodities, en este caso petróleo, antes de que subiera el precio. Analizan si estas operaciones se beneficiaron ilícitamente de información privilegiada sobre anuncios gubernamentales que influyeron en los mercados del crudo. Si esto es así, va a ser un escándalo de proporciones. Estados Unidos, mientras tanto, busca un mayor bloqueo económico en Cuba. La Casa Blanca organizó la salida simultánea de la canadiense Sherit y de la minera Moa Nickel. La idea es que estas sanciones secundarias aíslen y compliquen económicamente a la isla. Ayer uno de los funcionarios del gabinete de Trump dijo que no había intención de intervenir en la isla, pero si lo hacen de manera indirecta con sanciones y bloqueos económicos, podrían destruir el poco capital que le queda al gobierno de Díaz-Canel. Y por último, el acuerdo presupuestario en Nueva York, que dio la vuelta al mundo porque lo vimos al jefe de gobierno de la ciudad de Nueva York, sería el mayor, salió a pedir presupuesto al gobierno nacional y por supuesto Trump se lo negó. Entonces ayer supimos que necesitan 268.000 millones, incluyendo un nuevo impuesto a las segundas residencias de los neoyorquinos. Esto fue en acuerdo con la oposición de los demócratas, en este caso solamente en la ciudad, para contrarrestar a la aplicación y a la falta de financiamiento de la ley federal. Y la idea es que para terminar con la inmigración en el Estado por la ley federal que impone Trump, van a tratar de generar impuestos a las segundas viviendas de los más ricos y con eso financiar a todos aquellos que quieran radicarse como asilados políticos, entre otras características legales, en la ciudad de Nueva York. Te comentaba, Juli, que hay novedades en materia deportiva con lo que tiene que ver también con AFA y con Nicolás Otamendi, teniendo en cuenta que ya la AFA confirmó que inició gestiones frente a FIFA, ante el Buró de FIFA, para lograr que Nicolás Otamendi pueda estar disponible entonces ya para el primer partido del Mundial. ¿Qué pasó? Bueno, Nicolás Otamendi fue expulsado en el último compromiso de las eliminatorias ante Ecuador. No solamente lo están haciendo o se hace esta gestión a través de Conmebol, de por medio, por supuesto, Alejandro Domínguez, el presidente de este ente, y lo hacen para buscar, digamos, este beneficio, entre comillas, para Argentina y para Nicolás Otamendi, sino que también estarían vinculando el caso de Moisés Caicedo, el futbolista ecuatoriano, el hombre del Chelsea. Les decíamos entonces, Otamendi expulsado en esa última jornada frente a Ecuador, no podría estar disponible para ese primer partido. Bueno, quieren que pueda estarlo, un hombre que podría llegar entonces a River este año. Y con respecto a lo que tiene que ver con Moisés Caicedo, también quedaría entonces ya fuera del primer partido de Ecuador frente a Costa de Marfil, esto por 2 tarjetas amarillas, y buscan también que esto se limpie ya de cara a la Copa del Mundo. Romy, ¿qué tal? Actualizo contigo tránsito.
Sí, en estos momentos se da un choque entre un auto y una moto en Avenida General Paz y Avenida del Libertador. Esto es en el barrio de Núñez, es en sentido al Río de la Plata. La circulación está reducida y se generan importantes demoras sobre la traza de General Paz en sentido a Lugones. Además, un hombre ha sido atropellado en Montes de Oca al 1400. La circulación está reducida, trabaja el SAME y se suma un choque en Avenida 9 de Julio y Carlos Calvo. Se trata de una colisión entre un auto y una moto. Siguen las demoras en Panamericana entre 197 y 202 hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy lento el enlace de acceso oeste con autopista Perito Moreno rumbo al centro. Los servicios, Tren Belgrano Sur, ramal González Catán, opera con demoras. Gracias, Romy. Seguimos atentos. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. 10 minutos para las 7 y ahora sí vamos a repasar las voces de los protagonistas. El tema del día va a ser nuevamente el RIGI, porque fue ayer tema después de que Chevron anunciara 10.000 millones de dólares de inversión en la Argentina luego de su aprobación. Pero además el presidente desde el avión de regreso de Los Ángeles dijo que iba a presentar ante el Congreso de la Nación un super RIGI, que es para todas aquellas actividades que hoy no están contempladas en el RIGI original. Luis Caputo habló sobre este tema y dijo que están en proceso de aprobación de nuevos anuncios de inversión. Vamos a acelerarlo más, de hecho sí, estamos en proceso de aprobación de varios proyectos más que van a salir dentro de los próximos 30 días. Así que eso va a ser un acelerador importante. Y además van a estar entrando varios proyectos más o menos por entre 30 y 40 mil millones de dólares adicionales. O sea, vamos a pasar los 100.000. Cómodamente. Bueno, ahí lo escuchaban al ministro de Economía, que él dice que cómodamente van a pasar los 100.000. Hoy una economista hacía las cuentas y dice que ya los anuncios responden a más de 140.000 millones de dólares de anuncios de inversión en esta modalidad. El Banco Central sigue comprando reservas. Ayer compró alrededor de 35 millones de dólares. Esto hace que la suma total supere los 7.300 millones. Y estas reservas que está comprando son producto de exportaciones no solo del agro, sino de otros dos sectores. El ministro de Economía, Luis Caputo, hablaba sobre este tema. Es importante también contarle a la gente que los dólares que estamos comprando, en su gran mayoría, no son provenientes del agro, son provenientes justamente de lo que son las inversiones que estamos viendo en energía, en minería. Por lo tanto, todavía falta toda la liquidación, lo que está empezando ahora. Este es el gobierno que más dólares ha comprado, por lejos. No necesariamente acumulado, porque durante prácticamente el primer año y medio hubo que usar esos dólares para pagar todas las deudas como corresponde. Entre otras cosas, la deuda comercial que heredamos del gobierno anterior cuando vendía los dólares a 300, que obviamente no los tenía. Hoy nosotros, como no tenemos déficit, no necesitamos tomar deuda. De hecho, este gobierno canceló deuda. El economista Bernardo Kosakov, en una entrevista en Radio Con Voz, habló sobre la oportunidad que tiene la Argentina para exportar commodities. Y los commodities agrícolas serían una parte, pero también tenemos la exportación de otros commodities. Porque el patrón de especialización de la Argentina es de bienes primarios y de commodities industriales, y ahí hay un escaso aprovechamiento de todo el potencial de esos recursos. Esto es, en lugar de exportar materias primas agrícolas, sería bueno exportar, no sé, alimentos de la góndola, en lugar de exportar gases, ponerle petroquímica. Todo eso se multiplica por mucho. Y al mismo tiempo hay que buscar nuevos sectores. Y la gran pregunta es, ¿cómo los generás esos bienes que son más diferenciados en los nuevos sectores? El canciller de la Argentina, Pablo Quirno, habló sobre todas las solicitudes que tuvieron en las reuniones en Estados Unidos de parte de los empresarios. Cuando se anuncia la presencia del presidente, tenemos pedido de innumerable cantidad de inversores de la economía real que están interesados en lo que pasa en Argentina, interesados en juntarse con el presidente Milei. Y el presidente Milei en esos eventos es muy llano. Por lo general son reuniones muy acotadas de cantidad de inversores, pero esta vez nuevamente estábamos en una habitación, se habrán visto las fotos, todos apretados, todos amuchados en lo que iba a ser 8
nos pidieron si podíamos extender más dado el interés y bueno, teníamos 20 y pico de personas sentadas, 10, 15 personas más esperando o paradas en los pasillos escuchando al presidente, porque el presidente en esas reuniones además habla de una manera en la que no habla ningún presidente del mundo. Bueno, lo escucharon al canciller que acaba de volver de los Estados Unidos. En esa misma línea, Felipe Núñez, vocero, o en realidad en este caso asesor de Luis Caputo, el ministro de Economía, pero también director del Vice, dijo que si hablamos del superrigi, la inteligencia artificial va a tener una gran oportunidad. O sea, inteligencia artificial debería tener un potencial infinito, claro. debería haber alguna, además porque tenemos con esto del boom de vaca muerta y la zona sur del país, que digamos es donde hay mejores condiciones para instalar los servidores y demás. Para mí, digamos, conjunto con el Super RI hay una oportunidad muy buena. Y por otro lado, con la baja del riesgo país, Federico Furiase, el secretario de Finanzas, habló sobre el impacto que tiene esto en las familias y en las personas, que parece que no, pero sí. Finalmente, al traducirse en una baja del costo de capital, del costo de financiamiento del riesgo país, termina abaratando el costo de financiamiento de una empresa o de una familia, que van a pedir un crédito para capital de trabajo, maquinaria y equipo, consumo durable, crédito hipotecario, y le llega a la gente, ¿no? Por último, otro de los miembros del equipo económico, Martín Botier, que generalmente se dedica a analizar los indicadores económicos, hizo un resumen ayer en el streaming Carajo respecto de cómo viene marzo de cara al resto del año. Para el equipo económico, para que quede claro, marzo es el mes bisagra y abril va a ser el mes en que va a mostrar resultados positivos, siempre mirando los datos oficiales con el espejo retrovisor. Ayer el INDEC nos dio información sobre el IPI manufacturero, antes de ayer sobre el IPI minero, y lo que dice Botier es que 8 de cada 9 sectores están mejorando, es decir, están en alza. Los primeros datos oficiales de actividad del INDEC, ¿no?, de marzo. Primero salió el IPI minero, que es una parte, ¿no?, de la actividad. Tuvimos, un crecimiento de 2,4% mensual, de 10,4% interanual. Cuando miramos el nivel de marzo contra el de diciembre, ya teniendo en cuenta lo que fue la suba importante que hemos tenido en enero, la caída fuerte de febrero y la suba de marzo, estamos 2,5% arriba del nivel de diciembre. Esto es la industria, ¿no? Y algo que también es importante, porque a veces no solamente es mirar la variación del promedio, la variación general, sino también qué está pasando al interior, ¿no?, del índice de la industria por sectores. Y ahí algo importante es que 8 de las 9 categorías en las que se desagrega la industria, o sea, 8 de los 9 sectores industriales tuvieron crecimiento mes a mes. O sea, 8 es un número clave. Contra febrero. Ese es el resumen de las noticias del día de ayer. Por último, tenemos un audio del presidente de la Nación en su alocución durante la presentación de la 29ª conferencia anual del Instituto Milken en Los Ángeles. Viajó solamente por 48 horas para participar de este evento, que es algo así como la emulación de Davos, pero del lado liberal o del lado libertario. El director del Instituto Milken lo invitó personalmente para que fuera la persona que hablara en la primera charla, y convocó una asistencia masiva. Lo que dijo el presidente, y volvió a insistir, es que el consumo en la Argentina crece a pesar de que todos le dicen lo contrario, incluso la prensa. Y otro de los datos es que utilizó las mismas placas que presentó en la cena de la Fundación Libertad para mostrarle a los extranjeros cómo está la actividad económica y cómo está la macroeconomía argentina. Como en todos lados, la prensa miente, y Argentina tiene no solo el PBI en el nivel más alto del último tiempo, sino que además tiene también el consumo en su nivel máximo histórico. Es más, dijeron que nuestro programa iba a destrozar el sector externo. Digo, una cosa bastante rara, porque las exportaciones no paran de crecer, y Argentina es el país de 3 veces 100.000 millones de dólares, exportaciones que llegan a 100.000 millones de dólares, inversiones por el régimen de grandes inversiones por 100.000 millones de dólares, y haber hecho un ajuste fiscal que le devolvió a los argentinos de bien 100.000 millones de dólares. Vaya que funcionan las ideas de la libertad.
Ahí lo escucharon al presidente de la Nación defendiendo en Estados Unidos las ideas de libertad y el programa económico que él implementa en la Argentina. Hasta aquí el resumen de las voces de los protagonistas en audios. Son las 7:56 de la mañana en la Argentina. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now 90.
Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9. Un minuto pasaron de las 8 de la mañana en la República Argentina y le doy la bienvenida a mi compañero Paulino Rodríguez. Buenos días. Hola Juli, ¿cómo estamos? ¿Qué dicen? Muy buen día. Hola Paulita, un enorme placer. Hola Pauli. No sabés la mañana que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, fría, con algún viento, con llovizna. El otoño a flor de piel. Me contaron. Viernes otoñal a flor de piel en la ciudad de Buenos Aires, con definitivamente la ola de frío polar que se abate sobre buena parte de la Argentina y que el fin de semana va a tener algunas temperaturas bajo cero, ya muy buena nieve en algunos lugares, no solo en las altas cumbres, sino también en la ciudad en Bariloche, por ejemplo, en el día de ayer, después de lo que fue el temporal del día miércoles. Mar del Plata tratando de amacarse frente a una situación muy compleja con la suspensión del normal dictado de clases para el día de hoy, que ha confirmado el gobierno ayer en la última hora, a propósito de la perspectiva de la ciclogénesis, de lo que pueda ocurrir, lo que Ezequiel marcaba, lo que vamos a profundizar, tanto en Mar del Plata como en Miramar y en algunos otros lugares de la costa bonaerense. Lo que pasó en Pinamar Norte también fue severo, fue grave, miércoles por la noche, mucha caída de árboles autóctonos que finalmente el municipio retiró en el día de ayer, en una de las zonas de mayor crecimiento y mayor explosión inmobiliaria, justamente en la costa bonaerense. Bueno, algunas de las tantas cosas, porque además hubo algunas inundaciones graves, caída de granizo y hasta tornados en algunas localidades. Todo eso es lo que ha ocurrido, Juli, por acá en las últimas 24 horas, más allá de, por supuesto, la información dura, temas que han ocupado buena parte de, digamos, las conversaciones en los cafés, en los bares, en las mesas, respecto a todo esto que hay que hacer, desempolvar el ropero para volvernos a abrigar y fuerte. Ya vi bufandas, ya vi sobre todo, ya vi camperas polares, con chicos mucho más abrigados, más papis llevando a los chicos al cole, más colas en la puerta de los coles porque los quedan solos frente a la perspectiva de la lluvia, del frío. Dicen, bueno, te acompaño, te arrimo. Ya esas 6, 7 cuadras se hacen un poco más friolentas de lo habitual. Así que es un poco el discurrir de este viernes por acá. Bueno, me encanta igual, porque es un panorama que significa que tenemos estaciones. Vos no sabés lo que es vivir en el Caribe siempre con la misma temperatura, siempre igual. Bueno, qué sé yo, a los que les gusta previsibilidad no está tan mal, ¿no? Sabés que todos los días más o menos. A mí no me gusta. A mí me gusta. A mí no me gusta, yo quiero volver, así te lo digo. No sé, Paula, ¿qué piensa? Siempre se quiere volver, olvídate, la casa es la casa. Bueno, la casa es la casa. Te vamos a recibir con sumo gusto. Ya el lunes vas a estar con nosotros, ¿verdad? Por supuesto, ahí sentadita al lado de, a tu derecha. Muy bien, bueno, me va a encantar, Juli, para, bueno, volver a adentrarnos en todos estos temas y demás, que son bien interesantes, entre el repunte y la expectativa que genera la industria y la construcción en marzo, después de varios meses de caída, donde incluso recuperaron, y en algún caso solo parcialmente lo que habían caído en febrero, pero ojalá que marque una tendencia que algunos dicen podría ser errática porque algunos datos de abril vienen encontrados, pero lo cierto es que, digamos, entre la expectativa de que la economía salve a la política, casi te diría, y que la política se ordene, el gobierno va a una reunión de gabinete hoy con el presidente comandándola, con el respaldo explícito a una Adorni que además va a pasar por la planta de Mercedes-Benz, va a dar alguna definición en Casa Rosada, yo creo que vinculada a lo que el presidente anunció antes de subirse al avión o ya desde el avión, cuando regresó ayer desde los Estados Unidos, que es esta idea del Super RIGI. ¿Vos crees que el Super RIGI va a ser básicamente para cualquier tipo de inversión o va a ser un Super RIGI para solo inversiones en sectores que Argentina no tiene actividad productiva? Por ejemplo, inteligencia artificial. Ayúdame en esto. No, mira, sí, ayer estuve dedicada a ese tema porque cuando lo vi el tuit, dije, tengo que averiguar más. Porque seguramente Paulino me lo va a preguntar. Y lo que me dicen es lo siguiente. Correcto. Y acá está la pregunta. Lo que me dicen es lo siguiente, y esto te va a interesar. Porque hay sectores que Argentina no tiene, pero que nosotros como ciudadanos no nos damos cuenta. Por ejemplo, vos dijiste inteligencia artificial, que quizás es la más visible. Pero tenés semiconductores y fabricación de chips. Claramente hoy no hay otro país que no sea China o en su defecto la isla de Taiwán que esté produciendo chips o semiconductores. ¿Por qué? Porque las empresas pueden tener muchas nacionalidades, pero las fábricas están ahí. Lo mismo que las pantallas de cristal de los celulares que todos usamos. Correcto. Dicho esto, no significa que en Argentina se vayan a ensamblar chips o se vayan a producir chips, pero sí podemos llegar a generar alguna actividad complementaria que les dé suministro a esas industrias. Otra es la biotecnología,
que acá tenemos mucho desarrollo. Nosotros tenemos laboratorios que tienen patas de biotecnología, pero estamos viendo la idea de, o el gobierno está analizando con empresarios locales e internacionales, inversiones sobre foros o focos y polos de biotecnología. Bien. Otro dato interesante que me contaron, que esto te va a gustar, es la implementación de grandes centros de data o data centers. Y esto lo hizo Costa Rica hace más o menos una década y logra tener hoy, el promedio salarial más alto en dólares de toda la región, justamente porque los servicios se concentran ahí. Y nosotros nos falta capacidad. Vos sabés que el argentino promedio tiene talento. Te lo dicen en cualquier lugar al que vas. Entonces, entre inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, data centers. Hidrógeno verde, estoy viendo. Hidrógeno verde. Correcto. Me dicen también industria aeroespacial, que no sé qué podríamos proveer ahí, pero sí puede haber una oportunidad. Sí. Tenemos industria 4.0 o robótica, que hoy no estamos produciendo nada. Y por último, biotecnología, que biotech está aplicada a la tecnología y biotecnología está aplicada a la medicina, algo así. Bueno, con lo cual entonces estamos en la perspectiva de que finalmente tenemos un super RIGI para todo lo que en la Argentina no se hace, no para aquellos que quedaron en el medio, digamos, entre los que son grandes pero no tienen anuncio de inversión por más de 200 millones de dólares que entran en el RIGI, o aquellos que son grandes pero no entran en el RIMI porque justamente son grandes y está pensado para pequeñas y medianas empresas y por cuestión de facturación quedan al margen, pero que son la inmensa mayoría de las inversiones en el complejo agroindustrial o en las economías regionales de 20, 15, 30, 50, 80, 100 millones de dólares que quedaron exentas. Ahí pensé que estaba el gobierno tratando de ir al encuentro de zanjar esa diferencia. Ojalá que sea una próxima etapa pronto, porque esas inversiones van a generar mucha más capilaridad. Sí. Perdón, el estornudo del otoño. No, sí, está. Ahora me dan la razón, Sí. ¿vieron? Ahora ¿Qué? me dan la razón. De que hace frío, te enfermas. No, yo no dije ni que me enfermé ni que No, hace frío, que viene- estoy haciendo un estornudo Ay, de ojo. otoño, olvídate. Ojo. Bueno, esas cosas creo que el gobierno va a tener que mirar, pero está muy bien en la iniciativa, veremos con qué correlato, con qué consecuencia y con qué concreción, ¿no es cierto? Pero Te doy un dato más. Esto surge de la solicitud de inversores extranjeros. Esto pasa porque durante las reuniones que tuvieron tanto el ministro de Economía como el canciller con empresarios y después a las que se sumó el presidente, escucharon de boca de algunos inversores o de los CEOs de algunas compañías que estaban presentes la intención de llegar a la Argentina con estas actividades que hoy no las tenemos, pero también que pueden ser de insumo principal para las que sí ya tenemos creciendo. Por ejemplo, minería, por ejemplo, energía y, ¿por qué no, el agro? Esa sería la lógica. Bueno, es extraordinario, porque eso es bien descriptivo. Efectivamente, a pedido y a demanda, el presidente reacciona. Si el presidente se reuniese en la Argentina con empresarios de estos sectores, yo creo que encontraría la misma... o encontraría La misma solicitud. posibilidad... No, y encontraría la posibilidad de ejecutar políticas públicas para los que están acá. Para estos Estoy de empresarios acuerdo. que están finalmente levantando la voz de manera creciente porque se sienten virtualmente excluidos de un conjunto de políticas públicas que podrían darle no solo mayores beneficios a ellos, sino impulsar inversiones muy relevantes, recontra importantes y que por ahora están un poco frenadas. Bueno, Juli, te dejo para que puedas disfrutar de las últimas horas. No, me voy a hacer ya la valija. Me hago la valija para retornar. Así que termino con vos y me pongo a trabajar. Te pones a trabajar. Te dejo solo una inquietud que dio mucho que hablar esta mañana en los grupos de WhatsApp acá, por ahí te llegó alguna. Es la columna de la querida Florencia Donovan en Tapa en La Nación. Dice, SOS, una economía que salve a la política. Tal cual. Me pareció descriptiva de cierto clima de época, ¿no? Y cómo Está muy bien que la cites. Pipi es una amiga, así que le mandamos un beso. Beso a Flor. Bueno, buen regreso, como siempre, Juli. Gracias, chicos. Gran Un tarea, beso grande. Y hasta el lunes. Si Dios quiere, gran tarea. Ahí estaba Julita Tarrés, ya emprendiendo el regreso y apremiada por las horas del vuelo y demás. Bueno, Paulita, qué gran victoria la de River ayer, ¿no? Gran victoria trabajosa, pero en cualquier caso no era un partido para perder de ninguna manera. Después tuvo la épica, estuvo la expulsión del Sí, arquero. creo que se complicó más, ¿no? De lo que esperaba el Chacho. Es que apareció un penal allí casi sin ton ni son que Sí. puso en competitividad a un Carabobo que estuvo muy por debajo de lo que... Apareció un gran arquero de Carabobo también, ¿no? Para atajar el penal que pateó Juanfer. Que lo pateó mal. Yo, más que el penal, es todo lo que hizo antes, todas las atajadas previas, También. todo lo que hizo Fue después, figura, sí. inclusive. Fue la figura del equipo, no hay duda.
Yo insisto, River consolidó la actuación en la Sudamericana hasta un paso de la clasificación, con un empate le alcanza, hasta donde sea, ayúdame. Por eso es suficiente para correcto. avanzar. Con lo cual, digamos, River es un capítulo esta noche. Después el empate de Platense con Peñarol me parece que lo complica un poco, ¿no? Sí, un poco también lo deja igual segundo del grupo a Platense. Hubo muchas modificaciones y eso llamó mucho la atención, ¿no? Esos cambios también que hacía el equipo Calamar, quedó segundo con 7 puntos detrás de Corinthians y necesita justamente ir a buscar la clasificación entonces a Bogotá cuando se enfrente a Independiente Santa Fe. Un dato cortito del arquero de Carabobo, de Lucas Bruera, es abogado, es argentino. Sí, claro. Y es abogado. Correcto, es cierto. Comerciante, además, también tiene varias cosas. En un equipo Carabobo que de todas maneras no venía mal. No. Y estaba en competitividad y si empataba quedaba con posibilidades de incluso clasificar. Todo se desmoronó finalmente en el minuto final con el gol de Salas. Igual tiene 6 puntos, bueno. ¿no? Igual que Bragantino, así que... Claro, correcto. Tercero. Y River tiene 10, sí. Por eso la diferencia, clasifica uno solo de la Sudamericana. De la Sudamericana, el primero clasifica de manera directa, el segundo va a los playoffs para disputarlos con los que bajen de Libertadores. Correcto, por eso River está casi clasificado, porque un empate con alguno de los que tiene que jugar partidos por delante, lo pone en la próxima instancia. Bueno, y después el Dibu Martínez y Buendía, ¿no? Finalistas en la Europa League, me parece que también es un buen recuadrito de etapa de la Nación. Hacía mucho tiempo que el Aston Villa no estaba en una final. 44 años. Mira vos. 44 años pasaron para que el Aston Villa llegara a una nueva final en fútbol europeo. Lo hacen de la mano también de ellos dos, Emiliano Buendía, que marcó en lo que fue esa remontada también de la semifinal, y de Unai Emery, que busca su 5º título en Europa. Y otro mundial para Shakira, es cierto, gran título de Clarín. Otra vez Shakira será la voz oficial de la Copa del Mundo. Ya vamos a estar hablando de eso. Va a ser su canción, se lanza oficialmente el 14 de mayo. O sea que estamos ahí al caer el próximo jueves. Exactamente, dio un adelanto en redes sociales. Para el jueves tenemos entonces próximo, el 14, el dato de inflación en la Argentina y Shakira que presenta el contraste. La canción del mundial, digamos, ¿no? Sí. Entre las cosas que vamos a estar combinando. Bueno, les cuento un poquito por dónde andamos, 8:02 en toda la República Argentina. Nos paramos en dónde estamos. Estamos en particularmente una situación que todavía no está resuelta, no está zanjada, pero que ha tenido un recrudecimiento en la belicosidad, me refiero a la guerra, muy ostensible en cuanto al conflicto del Medio Oriente, que ha disparado el índice de incertidumbre a nivel global y que ha vuelto a poner el precio del petróleo otra vez en alza en el transcurso del día de hoy. Probablemente veamos mercados otra vez en rojo, como ocurrió ayer, que recortaron fuertemente algunos las ganancias que habían obtenido en la previa, cuando todo hacía presagiar que el acuerdo estaba al caer. Lo concreto es que en el conflicto Estados Unidos e Irán han lanzado ataques cruzados, hacía tiempo que esto no ocurría en el estrecho de Hormuz. El acuerdo de paz está virtualmente caído o pueden ser los últimos elementos de negociación, no lo sabemos. En este contexto, Emiratos Árabes ha reportado ataques con misiles y drones de Irán después del intercambio de hostilidades entre Estados Unidos y Teherán. Esto lo ha confirmado en el transcurso de esta misma mañana, hace un ratito. Con lo cual, bueno, yo creo que ahí tenemos una máxima expectativa centrada en el mundo. Después está la reunión de Marco Rubio, el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ayer se reunió con el Papa, con León XIV, reuniéndose con Giorgia Meloni, la primera italiana que estuvo muy contestataria a Trump. O sea, parece que está recogiendo los heridos Marco Rubio, que además tiene apetito de ser presidente de los Estados Unidos y que va a competir contra el vicepresidente Vance, vicepresidente que también tiene apetitos de suceder al propio Trump, que tiene un desafío muy difícil en la elección de medio término en noviembre próximo. Bueno, mientras tanto, Zelensky en Ucrania ha informado de un ataque a la infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de Ucrania. Coincide de todas maneras con la tregua de 48 horas declarada por el Kremlin a partir de la pasada medianoche con motivo de la celebración del 9 de mayo en Rusia del llamado Día de la Victoria. O sea, Zelensky informa de un ataque a infraestructura petrolera en medio del impasse. Y esto lo ha hecho el propio Zelensky. Así que hay que ver cómo reacciona y qué implicancias tiene en un conflicto que tampoco, por cierto, ha cesado y nos acompaña desde hace muchísimo tiempo. Ya más de largos 4 años, así como la guerra en el estrecho de Hormuz está llegando a los 70 días. En la antesala además de la Copa del Mundo. Estamos a 30 días, 33, 34, qué sé yo. 34 días. Que eso genera efectivamente mucha preocupación y ha generado caída de reservas y mucha preocupación y algunos que se han bajado justamente de la idea de ir a la Copa del Mundo. Bueno, más allá de todo esto, después hay un tema
no menor en los Estados Unidos, que es que un Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos falló en contra del arancel global del 10% impuesto por el gobierno del presidente Trump. Una decisión que podría sentar un precedente para otras empresas, cuestiona la justificación legal de la medida, votó 2-1 en contra del arancel global, consideró que su aplicación no se justificaba en virtud de una ley de la década del 70, invocada para su implementación. Por lo tanto, ha disparado, obviamente, mucha incertidumbre, porque este es el arancel que le había permitido a Trump recortar parcialmente el fuerte déficit fiscal de los Estados Unidos, que, como ustedes saben, por primera vez en su historia está superando, moderna, el 100% del PBI en cuanto a deuda pública. Estados Unidos es el país que más debe en el mundo. Y efectivamente no tiene una economía muy sana. De hecho, el consumo está en baja, los precios en alza, y esto es lo que está apurando a Estados Unidos para firmar la paz. Dice un título de etapa hoy del BAE en la Argentina que refleja algo que el Financial Times escribió también en el transcurso de los últimos días. Así que, bueno, la perspectiva es que tenemos una convulsión importante, tanto puertas adentro como afuera de los Estados Unidos. Eso derrama en incertidumbre a nivel global, eso tiene impacto aquí y allá, el petróleo en alza, la incertidumbre creciente, los bombardeos que han vuelto, en un mundo que no tiene un contexto de estabilidad propicio para el desenvolvimiento de muy buena parte de la vida, finalmente, de los gobiernos y también del mundo empresario. Puertas adentro en la Argentina estamos conviviendo con el clima, estamos expectantes respecto a lo que sucede con el famoso crucero, el crucero de la muerte para algunos. En España ya han endurecido el protocolo para este crucero con el brote de hantavirus y van hacia una cuarentena obligatoria, esto es lo que han confirmado las autoridades de Canarias. Se ha mandado por parte del Ministerio de Salud de la Argentina a estudiar a los ratones en Tierra del Fuego tras los contagios y para saber si finalmente el germen estuvo allí o no, porque todavía hay una especulación respecto a que pudiera haber sido contraído o en Chile o en Uruguay, donde también estuvieron la pareja de holandeses que iniciaron este brote en el propio crucero. Y el gobierno, en el transcurso de la noche de ayer, terminó respondiendo a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud tras este brote y ratificó su salida del organismo, porque, entre otras cosas, la OMS le había pedido que vuelva a integrar justamente la Organización Mundial, y el gobierno argentino ratificó la idea de que las decisiones sanitarias del país se adopten de manera independiente, no dentro del contexto de la OMC, que básicamente están en la mayoría de los países del planeta. Bueno, así que más allá de eso, después sí tenemos, Paulita, lo que pasa acá en la reunión de gabinete, que va a estar convocada para las 2 de la tarde, va a estar el presidente, lo va a comandar él, va a estar Adorni, veremos las caras, qué sé yo, las cosas que uno pueda deducir tras lo que dejó Adorni en su paso con Alejandro Fantino por Neura ayer por la noche, donde, más allá de decir que Bullrich es una fenómena y ratificar que va a presentar su declaración jurada lo antes posible, pero sin plazo, no dijo absolutamente nada respecto a lo personal, dijo no hablo para no obstruir el trabajo de la justicia, cosa curiosa, porque puede no hablar, pero sí esclarecer todo rápidamente con documentación en la justicia, cosa que no hizo. Todo el dolor y padecimiento no va a quedar en silencio, la amenaza de que cuando todo se descubra, finalmente él también va a hablar. Si me pegan a mí, le pegan a Milei, dijo Adorni, ratificando esta idea de que hasta el año pasado Adorni era Milei, ahora Milei parece ser Adorni. Y sobre el respaldo del presidente dijo, me impacta su apoyo desde lo humano y hasta en lo espiritual. Javier me apoya porque sabe la verdad, ratificó. Bueno, hay que ver qué cuentan qué cuenta hoy en Mercedes-Benz y qué dice en la previa de la reunión de gabinete cuando se encuentre con periodistas en la Casa Rosada. Hay expectativa allí, yo creo que de lo personal no va a hablar absolutamente nada y se va a abocar a dar explicaciones sobre esta especie de super rigi que el presidente anunció desde el propio avión para cuando volvió de los Estados Unidos y que el gobierno va a tener que precisar porque es un proyecto, un envío de ley que va a ir al Congreso. Bueno, más allá de eso, después apareció el descargo del constructor de Adorni, Matías Tabar. ¿Lo viste ayer, Paulita? Le respondió a Milei, hizo un posteo y dijo, tristeza escuchar al presidente catalogarme de militante K. Y bueno, justamente porque todos los posteos estaban en el sentido absolutamente opuesto. No hay vuelta de eso, ¿no? Yo creo que es la primera expresión cabal de que el contratista está dispuesto a decir y contar todos y cada uno de los detalles de lo que ocurrió en esa refacción que él ratificó, costó $245.000 y que se los pagó en 11 cuotas consecutivas todos los meses en efectivo el propio Manuel Adorni, con quien intercambió WhatsApp hasta la previa de la declaración. Curioso también que Adorni diga no quiero
interferir en la investigación judicial, pero le mande un mensaje de WhatsApp a un testigo convocado por la justicia el día previo para que se ponga a disposición, poniéndose a disposición de él y diciéndole, habla con mis abogados, cualquier cosa. Eso definitivamente es algo que, en todo caso, obstruye más a la justicia que contar qué pasó o dejó de pasar, acompañando la documentación correspondiente en simultáneo al ámbito judicial. Para muchos está comprando tiempo para ver cómo lo explica. Esta es la verdad. Y cuando eso se instala, después diga lo que diga, finalmente va a caer en bolsillo roto. Así la justicia lo absuelva. Para muchos ya va a tener una condena mediática, ¿se entiende? Y eso es muy gravoso en términos políticos. Porque justamente la política vive de la credibilidad. Y la política hace un culto en la sostenibilidad del poder a justamente el nivel de adhesión que genera. Y cuestiones como estas no adhieren, más bien generan reacciones opuestas. Bueno, ayer la foto política del gobierno la dio Karina Milei, mientras tanto. Fue en San Juan, en la Cumbre Minera, arrancó su gira, visitó una calera, hizo una reunión con gobernadores, incluso habló, estuvo flanqueada por Martín Menem, estuvo flanqueada por Juan Bautista Máiquez, y la propia Karina Milei además se mostró con Marcelo Orrego, obviamente, el gobernador anfitrión, y tuvo encuentros con muchos empresarios. Se la vio bastante animada, de buen humor, dicen algunos. Para otros estaba cabizbaja, miren lo que son las percepciones, ¿no? Y bastante ofuscada. Sin embargo, ella entró, estuvo, conversó con la gente, se saludó y algunas fotos también hizo. Bueno, más allá de eso, después en un ratito les voy a contar las cuestiones judiciales. Hay un revés para el gobierno por la reforma laboral. La Corte rechazó el per saltum para validar la ley. El máximo tribunal indicó que no se cumplen los requisitos necesarios para dar lugar al recurso presentado por la administración. Por lo tanto, ahí hubo un revés para el gobierno, pero hubo un beneficio para el gobierno en la ley de financiamiento universitario que va a definir la Corte. Le concedieron este recurso al gobierno, desde Capital Humano aseguraron que esto implica la suspensión de la cautelar que obligaba a la administración de Milei a actualizar salarios y becas en la educación, que era el proyecto que había votado con mayoría el Congreso y la Cámara de Diputados y Senadores el año pasado. En un reto vamos a meternos de lleno en esta discusión porque todo esto se da en la antesala de la gran marcha federal que están pergeneando las universidades para el próximo martes, que dicen que va a tener mucho volumen, aspiran a que tenga mucha gente acompañando, que sea otra vez un tema de debate público y que esté sobre la discusión pública justamente qué pasa con el financiamiento de las universidades, donde las casas de altos estudios dicen que están al límite, que están hasta en términos operativos con problemas para cumplimentar el ciclo lectivo, más allá de la cuestión salarial tanto del personal docente como no docente, que está muy por detrás de la inflación o lo que ha sido la inflación en los últimos 2 años. Bueno, después es sintomática la foto, no sé si la viste, Paulita, de los veedores de la Asociación del Fútbol Argentino, que finalmente fueron a la AFA, pero no pudieron entrar. Entonces aparece la foto central de la tapa del diario Clarín, con veedores dejando una notificación por debajo de la puerta, la vieja usanza. Extraordinario, realmente. Con demora, de todas maneras, el Ministerio de Justicia, pero los envió. Fueron, no pudieron entrar. Así que, ¿qué van a auditar? No sé. ¿Cuántos papeles le van a dar? Tampoco. ¿Cómo va a ser esa relación? Desconozco. Pero todo parece ser un poco más complejo de lo habitual. En el mientras tanto, sobre la cuestión vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino, vale la pena decir que en el día de ayer hubo decisiones respecto a todo lo que está haciendo Charbay. Y Charbay, el jefe federal de Campana, lo que estableció es que el famoso pendrive, que contenía supuestamente información incriminatoria para Conto, Villino y Tapia, no es prueba válida, porque no se puede garantizar la trazabilidad ni que esto no haya sido editado. A propósito de la Judeco, un informe que finalmente hizo una oficina dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuidado, porque algo parecido es lo que pidieron los investigados, los imputados en la causa Andis, a propósito de las famosas desgravaciones que daban cuenta del famoso 3% de Karina, entre otras cuestiones vinculadas a el propio Españuelo. Españuelo mismo es quien dice eso. Por eso va a la justicia, no presenta escrito, tampoco declara. Recuerden ustedes algo que pasó hace 15 días. Bueno, está el superávit de YPF. En un ratito les cuento, para no hacerlo más largo, lo de YPF, que finalmente ayer tuvo una aprobación de balance muy importante, después de haber superado incluso los 200.000 barriles diarios en Yale y alcanzar uno de los desempeños financieros más altos de su historia, básicamente además empujado por el precio internacional del crudo, que subió efectivamente 50% en el mes de marzo en medio del conflicto por el estrecho de Hormuz, y ello ayudó también a balance de muchas compañías petroleras, incluidas la propia YPF. El Banco Nación, que ha vuelto a tomar crédito
30 años, colocando deuda por más de 370 millones de dólares. También es título esta mañana para financiar efectivamente hipotecas, créditos a pymes, prefinanciar exportaciones, financiamiento productivo, entre otras cuestiones. Bueno, así las cosas, viernes otoñal, con lluvia, viento y frío, 8:25. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 90. Buen día. Bueno, es una mañana bastante complicada en todos los accesos a Capital Federal, pero por tránsito intenso. Una Panamericana bien trabada a la altura de Tames, en sentido hacia General Paz. La General Paz sigue con demoras porque hubo un choque a la altura de Núñez, en sentido hacia el Río de la Plata. En el lugar todavía sigue reducida la circulación por un choque entre un auto y una moto. Y ahora se suma otro incidente en Avenida Elcano y Guzmán, donde colisionaron otro auto y moto. Motociclista herido
asistido por SAME. Los que vienen por acceso este van a tener las demoras cuando bajan en el enlace con la autopista Perito Moreno rumbo al centro, y hay retrasos en el triple enlace de las autopistas Perito Moreno de Lepiane con 25 de mayo rumbo a Capital. Autopista Buenos Aires-La Plata, bien cargada, toda la zona de Wilde y Sarandí hacia el Bajo Porteño. Los servicios, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, está operando con demoras por problemas técnicos, los subtes al momento a horario. Y bien temprano, Paulino, recordábamos que hay inconvenientes con líneas de colectivo de la zona sur. Esto se debe a la falta de pago de salarios, y las líneas afectadas son 159, 219, 619, 603, 300, 372 y 584, Paulino. Impecable, Romy. Vale la pena recordar que tiene que ver con la falta de salarios en tiempo y forma, con la mala liquidación de haberes. Esto está ocurriendo en varios lugares del interior del país, inclusive estamos en Tucumán con problemas allí porque se desdobló el salario, se pagó el 50%, se va a pagar el 50% restante la semana próxima. Esto no cayó bien y por lo tanto el servicio está ralentizado, también con baja de frecuencias en una ciudad capital de San Miguel de Tucumán que tendrá temperaturas también bajo cero probablemente el fin de semana. Gracias, Romy. Un beso. Hasta luego. Romina Wiener, con todo lo que importa en términos del tránsito y demás. Es el Día de la Virgen de Luján, patrona y generala de la Gendarmería Nacional Argentina, me dice un querido amigo. Pidamos por nuestra patria y por todos los gendarmes. Interesante. En el Día de la Virgen te tengo sentado. Paulito, ¿te puedo presentar a alguien? Antes de que te metas de lleno en todo lo que está pasando en el Real Madrid y demás. Querido Juanjito Salce. Juanjo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están a todos? Me han recibido muy bien. Es muy lindo el lugar. Quería decir esto porque son cuestiones... Estamos muy cómodos, sí, claro. Definitivamente Es un lugar muy agradable. Huele bien, además. Sí, tiene un lindo olor que a la mañana siempre es atractivo, ¿no es cierto? Como floreal, como la fragancia que se utilizan en los... Bueno, quiero seguir. No, ¿Se entendió? Se entendió, sí, perfecto. Juanjo es humorista, es bueno, pues este clown. Empezaste haciendo humor allá por 2003 con quien habla, digamos, sí. Claro. Viniste a Rivadavia, ¿te acuerdas? La REA dijo, este tipo imita bien, lo quiero tener. Claro. Bueno, así empezó Después dejé. Después perdí con Ariel y con Rolo, siempre. Perdí todos los Martín Fierro con ellos y dejé. Claro, con Rolo Villar y con Ariel Tarico. Perdí todos. Ambos amigos. Un abrazo a los dos. Un beso grande a ambos. Emblema. Pone su nombre de... Vos naciste en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 698 kilómetros desde el obelisco. Sí, más o menos lo tenemos. Escucha, pará. No, porque vos sos tan metódico, entonces me gustan estos datos porque sé que te hacen bien. Sí, me hacen bien, sí. Porque claro, me gusta la rigurosidad. Sí, definitivamente. ¿No? Nos conocemos hace un poco más de 20... La rigurosidad. TOC se llama. No, rigurosidad. Yo le digo COT, pues lo ordeno alfabéticamente. Bien. Que lo ordenás alfabéticamente, entonces lo invierte. El tipo es cierto que lo invierte. Bueno, ¿te podemos contar un poquito qué está pasando con el Real Madrid? Ya que pasaba, viste luz, entraste, qué sé yo, yo te senté, digo, che, hay un amigo acá, déjenlo entrar. Está perfecto. Porque el Real Madrid parece que es definitivamente un cambalache, no quiero decir otra cosa tan popularizada por el mundo Boca en la Argentina hace algún tiempo, para que nadie se ofenda de los primos, pero sí, también parece un cabaret. No, realmente la situación en el Real Madrid está bastante complicada. Esto, para dar un poco de contexto también, ha sido una semana muy difícil en términos de lo que tiene que ver con noticias extradeportivas. Se conoció primero un incidente de Antonio Rüdiger con Álvaro Carreras. Sí. Carreras, que lo confirmó también a través de redes sociales. Después de eso, también otro incidente de Kylian Mbappé con un miembro del staff del Real Madrid. Sí. Y a partir de esa situación salió también a flote un altercado entre Federico Valverde y Tchouaméni. Se había presentado en un momento, al parecer la situación continuó y continuó tanto. Hay dos versiones: una, que habría sido una entrada o un incidente de los dos en un entrenamiento, y otra de que, bueno, Valverde está de un lado, pasó, no le dio la mano a Tchouaméni, finalmente Tchouaméni va y lo busca al uruguayo en el vestuario, y se presenta tanta la situación y crece tanto que se van a empujones, a golpes. Federico Valverde cae, se golpea la cabeza y, bueno, ya fue llegando más gente, tanto jugadores como miembros del staff,
que lo ven en el piso, semi-inconsciente, y lo trasladan a un centro médico allí en Madrid. Pasó a mayores definitivamente. ¿Vos sabés de quién está hablando? No tenés la más Yo no sé remota nada idea. de fútbol, pero me interesa igual Explícale quién aprender. es Valverde y quién es... No sé nada de fútbol, Valverde literal, es uno de los capitanes del Real Madrid, es uruguayo, es un Jugador de hombre- selección. jugador de selección uruguaya, por La supuesto. rompe toda. Un Toni Kroos de otros tiempos. Y Tchouaméni, bueno, es un jugador francés también importante dentro del esquema. Creo que el tema es que Federico Valverde ha sido capitán, ¿no? Del equipo. Perdón, Entonces, este otro francés es jugador de selección, además. Sí, también, Por supuesto, también. para estar en la Copa del Mundo. Tiene ¿entendés? nombre de chocolate, Tchouaméni. Sí, es verdad, sí, pero es francés, es un jugador de selección. Mirá, le pifié. Dos Está bien. tipos de selecciones. Uno de ellos, Valverde, capitán Claro. en el Real y en la selección. Es el que aparece golpeado, internado, en medio de un entrenamiento, puertas adentro en un plantel que está roto, quebrado. Lo de fútbol no lo entendí. Y que hace pero 2 años... Esto sí lo entendí. Es No, una no, sí, novela está lo bien, que te sí, estamos ok, contando, claro, porque no sí. te estamos hablando nada de fútbol. Es una ¿viste? novela, es una Exacto. novela. Bueno, se presenta esta situación, el club finalmente lo confirma, envía un comunicado, habla del altercado entre los dos, de que se van a abrir investigaciones, y también muestra un poco el tema del parte médico de Federico Valverde, que dice que tiene un trauma craneoencefálico, que perdió incluso la memoria, esto lo dicen varias fuentes, que perdió la memoria de algunas situaciones puntuales, no en general, por supuesto, y que tendría varios días de reposo, se perdería el clásico entonces frente al Barcelona durante el fin de semana. Con lo cual no estaría Valverde, ni más ni menos, en el desafío que tiene el Real de evitar que el Barça dé la vuelta olímpica. El Barça le alcanza para ganar la Liga con un empate. Y naturalmente todo está presto para ello. El Real intenta salvar la ropa parcialmente, al menos para que no le den la vuelta olímpica en la cara. Pero la pérdida de memoria fue esa Claro, producto del golpe, Pero ¿no? es a corto plazo, como la de Sí, Dory sí, de sí. Nemo. Es un ratito. Cortito, exacto, cortito. Sí, cortito. Fue sí. corto, fue Pero corto. No es otra cosa gravosa, está bien. No, pero no, no. puede uno jugar. Sí, Valverde, Bueno. de hecho, se expresó también en redes sociales, dice esto, no hubiese trascendido realmente, pero acá hay claramente algo de que nos quiere hacer daño, ¿no? En vísperas ya... La historia del Real Madrid, 8:36 en la mañana. Mientras tanto, en términos del crucero, hay un fondeo inédito y negociaciones con 22 países. La difícil vuelta a casa de los pasajeros del crucero de Hantavirus. Ya es todo un tema. Activaron protocolos mucho más estrictos en España. Va a haber una cuarentena para quienes están arriba de ese crucero, 149 personas. España negocia con 22 países cómo repatriar. Incluso la Argentina debería participar porque tiene un integrante allí en el crucero. El fondeo, su desinfección o las cuarentenas son todos temas de debates a esta hora. Fernando Clavijo dijo no había ninguna necesidad de que España acogiese ese crucero. El presidente de Canarias, que se ha opuesto a la decisión, pactadas por el gobierno con la Organización Mundial de la Salud, y cree que habrá que pedir responsabilidades políticas. O sea que estamos frente a un conflicto puertas adentro en España, una situación no resuelta y un crucero que no sabemos cómo todavía va a ser evacuado, de qué modo y demás. Mientras tanto se acerca a las costas de las Islas Canarias, lo van a ir a buscar, querido Juanjo, con una lancha. Claro. O sea, no van a tocar tierra, ¿entendés? No van a tocar tierra. Todo esto por el temor al contagio a que se expanda el hantavirus. Hay un caso confirmado en Israel, hay un caso sospechoso en el Reino Unido a esta hora, y sí se confirmó, por otro lado, dato de esta mañana, que la famosa azafata de una línea aérea que había tenido contactos con alguien del crucero y que podría haber sido infectada con hantavirus, fue descartada que tuviese hantavirus. Ayer parecía que lo tenía, todos los síntomas, etcétera. Hoy oficialmente el parte de la Organización Mundial de la Salud dice que no está afectada. Es un dato de color, pero no quiero, es un tema serio, pero de verdad hay un documental en Netflix que se llama El crucero de la caca, si lo quieren ver, literal el nombre, El y crucero de la explica caca, ¿en en serio? un momento en el cual Ajá. se desborda todo lo que es las heces y todo, literal esto, y a partir de ahí, bueno, se todos los contaminantes que eso Terrible, generan, pero- todas las situaciones que eso ocurre. Digo, Qué si lindo alguien lo- momento, estás en un crucero y tenés No, pero todo eso esparcido, sí, digamos, y te increíble, estás transitando por... Pero aparte se muestra, está muy bien, es un Netflix. segmento que tiene Netflix. Sí, ponen el crucero y les va a aparecer, mírenlo, es interesante, además para saber, juega un poco en contra con la parte comercial que tienen los cruceros para poder vender este tipo de situaciones a los pasajeros, pero la verdad es que puede suceder. No, pero está y de bien, hecho pará, escuchá. tiene que ver con esto. Dicen que crucero, la búsqueda dentro de Google aumentó exponencialmente Sí, en las claro. últimas semanas, acá y allá, en todo el mundo, etcétera. Con lo cual, efectivamente, algo de todo eso Sí. hay, que seguramente mucha gente entra en Netflix y dice, che, ¿qué hay de crucero? Sí. Suele pasar eso. Bueno, 8:39 en la mañana. ¿Dónde estamos?
con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Está Eugenio Semino ya con nosotros, titular de la Defensoría de la Tercera Edad en la ciudad de... No, creo que es defensor de la tercera edad en todo el país. Eugenio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Paulino? Qué gusto poder saludarlo. Lo mismo, ¿y usted es defensor de la tercera edad en la ciudad o en todo el país? Y no hay otro. O sea, es el único, claro, está bien. Bueno, porque estamos ahí con una vacancia, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, los organismos de garantía están vacantes y a nadie le importa. Desde el 2009 no tenemos defensor nacional del pueblo. Correcto. Que, bueno, concluyó su mandato Mondino y nunca más se nombró a un sucesor. Son cuestiones que inclusive pasan, son instituciones importantísimas en el mundo y acá se las subestiman. No hubo acuerdos políticos para poder nombrarlo a través de todo este tiempo y quedó inerme sigue existiendo el edificio, siguen existiendo los empleados, pero no hay defensor nacional. Y fíjese, Paulina, simplemente una acotación, que la Defensoría Nacional, antes de la tragedia de 11, llevaba una enorme cantidad de causas contra ferrocarriles, es decir, de denuncias sobre ferrocarriles que cuando queda la vacancia pierde la legitimidad para seguir actuando en los juicios. Es decir, a tal punto había prueba preconstituida y demás que se perdió, ¿no? Que se perdió, licenciadamente. Bueno, Eugenio, lo consulto al menos brevemente por esto de la consultora Politicón Chaco, que refleja que en el cuarto trimestre del año pasado se registraron casi 690.000 jubilados que siguen trabajando, lo cual es 5% del total de ocupados en centros urbanos del país. Es decir, 1 de cada 20 trabajadores en los centros urbanos está jubilado, pero además sigue trabajando. Sí, los que hacemos asistencia directa, nosotros atendemos entre 200 y 400 casos por día. Tenemos la percepción, obviamente es casuística pura. Correcto. Que es mucho más. Porque inclusive lo que vemos, yo tengo una oficina que habilitamos en su momento para ayudar a la gente a jubilarse, que no tenga que pagar extras profesionales y demás, y ya desde hace años viene la gente, cuando está próxima a cumplir la edad, a ver cómo puede evitar jubilarse. O empiezan inmediatamente a buscar trabajo. Dos grandes causas. Casi 5 millones de jubilados a este momento que estamos hablando perciben por todo concepto 460.000 pesos. O sea, 15.000 pesos por día. Exactamente. Casi 5 millones de jubilados, 15.000 pesos por día. Por eso, esto lleva a que tengan que trabajar hasta el día que la salud se lo permita, con la particularidad que los trabajos que realizan son muchos de muy baja calificación, inclusive y de baja remuneración, inclusive respecto a los trabajos que desarrollaban en su vida activa. Por otra parte, y en relación con esto mismo, la tasa de sustitución es para aquel jubilado que no va a la mínima, la diferencia entre su último sueldo como activo y su primer haber como jubilado, de un mes para el otro se produce, es prácticamente el 50%. Vale decir, la persona que está cobrando 1 millón pasa a cobrar 500, 600.000 pesos. Obviamente esto lo lleva a no poder no solo mantener su estatus de su forma de vida, no puede pagar las expensas, entre otras cosas si es propietario, sino que por otra parte se va perdiendo patrimonialmente lo que adquirió durante toda su vida laborativa. Esto también es moneda corriente. Y por último, ese trabajo que el jubilado toma, y sobre todo si es un trabajo formal, se lo está sacando a un joven, porque precisamente no se generan nuevos empleos desde ya hace muchos años en Argentina. Así que no solo es un problema
de nosotros los viejos, de los que ya llegamos, sino también de toda la estructura social y laboral del país, ¿no? Nunca mejor dicho. Eugenio, le mando un enorme abrazo. Termina usted bien la mañana. Quería escuchar un poquito esta referencia porque no quería dejar pasar por alto lo que realmente era un dato a todas luces que usted además potencia y que clarifica mejor que nadie. Un saludo, hasta la próxima. Gracias. Fuerte abrazo. Eugenio Semino, 8:45. Now.